Buen día, estudiantes del Colegio Portugal, grado octavo. Vamos a tratar hoy el tema cambios en la población y fenómeno migratorio. Nos ponemos en el contexto del siglo XXI y a propósito del fenómeno migratorio, pues recientemente, desde el año 2015, hemos escuchado una serie de noticias sobre la situación en Europa, donde se han dado crisis migratorias ocasionadas por distintos problemas, entre ellos de tipo político, religioso, económico y también por situaciones de guerra y terrorismo. Antes del año 2015, pues lógicamente podemos ubicar el tema de la población dentro de un contexto cultural, como lo hemos dicho antes en otros videos, identificando el idioma, las costumbres, las tradiciones de los pueblos para identificar la población. Pero también podemos hablar de población refiriéndonos a un tema mucho más constitucional y político, donde se da forma a los estados. Por eso, si vamos a hablar del pueblo colombiano, pues tenemos que hablar de una frontera física que lo limita, y ahí es donde surge una pregunta: ¿desde cuándo existen las fronteras? La frontera como un concepto político, y nos damos cuenta si consultamos en internet que hay una serie de datos, incluso de pueblos que se están formando aún hoy en día, muy recientes, lo cual quiere decir que para que se establezca un límite geográfico y se reconozca políticamente, pues debe darse una serie de situaciones en las cuales se favorece la creación de esas fronteras políticas. Antiguamente existían algunos cargos dentro de la monarquía que eran los encargados de salvaguardar estas fronteras, por eso hablamos de los marqueses. Precisamente ahí viene la palabra marqués, de marca, del punto limítrofe en el cual se reconoce la autoridad de un pueblo. Entonces, hablar de fronteras es algo realmente muy reciente. Estamos hablando acerca de 1800 hacia acá, en la proliferación de las fronteras políticas, pero antes de esa fecha, lógicamente, también ya habían algunas fronteras reconocidas que se hacía generalmente mediante acuerdos o tratados entre los distintos entes poderosos, ¿sí? Lógicamente los gobernantes se ponían de acuerdo para fijar esas fronteras, pero no eran tan numerosas como las que encontramos hoy en un mapa político, ¿sí? Que podemos distinguir que hay fronteras físicas determinadas por accidentes geográficos, ríos, montañas, valles, bueno, cualquier cantidad de accidentes geográficos, pero también fronteras que son imaginarias y se establecen por medio de esos tratados o acuerdos mediante los sistemas de coordenadas geográficas. El fenómeno migratorio, pues realmente es un problema, y pues tenemos que también mirar cuáles son las causas. Dentro de las ciencias, la que se encarga directamente del estudio de estos movimientos de población es la demografía, ¿no? Ya que la demografía describe lo que sucede con la población, y el mismo fenómeno migratorio, pues migrar es moverse de un lugar a otro, pues tiene unas características que se identifican particularmente. Si hablamos de inmigrar, es entrar dentro del territorio. Por ejemplo, las personas que llegan de otros países al nuestro, de otros estados al nuestro, son inmigrantes. Y las que salen de nuestro estado, de nuestro país, a otros estados, son emigrantes, se van hacia afuera. Bueno, dentro de esas causas encontramos algunas que son endógenas. Endógena quiere decir internas, que le pertenecen a un pueblo, estado o región. Por ejemplo, los problemas políticos,
los problemas ambientales, los problemas de salud, bueno, toda la situación que se da en el contexto en el cual se vive genera una causa endógena por la cual la población se puede mover. El conflicto armado, la violencia, hace que la población tienda a buscar salvaguardar su vida y salvaguardar sus intereses. Lógicamente hay causas endógenas vinculadas a la violencia, a la pobreza, a la condición económica en la cual se vive, pero también hay causas exógenas, o sea que son externas y mueven a que la población quiera desplazarse. Dentro de esas causas exógenas podemos encontrar los dos conceptos de desarrollo y subdesarrollo. Si estamos en un país subdesarrollado y hay países desarrollados, pues es lógico que parte de la población quiera desplazarse a esos países para tener mejores condiciones de vida, porque puede estar tentado por una oferta laboral mucho mejor de un mercado que hoy en día es mundial. Hablamos de la globalización, uno por internet puede localizar fuentes de empleo en todas partes del mundo y si está acreditado para dichos empleos, pues puede acceder fácilmente a esa oferta laboral. Y también está la recuperación de la fuerza laboral de algunos países, donde se dan beneficios a los migrantes, ¿sí?, a las personas que quieran ir allí a trabajar, y lógicamente esas son causas exógenas, o sea, que mueven a la población, pero la motivación está afuera y no es interna, como sucede en el caso de la pobreza, de la difícil situación económica, del hambre, de la enfermedad o de otras causas que pueden ser internas dentro del país. Bueno, el problema de la migración o el movimiento de población no es nuevo, a pesar de que estemos hablando de que las fronteras es una situación política que se define particularmente a partir de 1800 en adelante, empiezan a proliferar esas fronteras, pero encontramos que en la historia, por ejemplo, cuando hablamos del descubrimiento y colonización de América, siglos XVI, XVII y XVIII, pues estamos hablando del que se establecían colonias, por ejemplo, españoles y portugueses venidos a América, después los pueblos ingleses y también franceses que llegaron y se establecieron en el territorio, y habían distintas motivaciones también. En algunos casos estaba, por ejemplo, el secuestro. Hablamos de la población africana que eran retenidos contra su voluntad y traídos acá a ejercer labores que pues nadie más quería ejercer. Está la migración forzada, cuando la persecución religiosa, por ejemplo, los pueblos ingleses, hizo que parte de la población se desplazara con sus costumbres y tradiciones y se refugiaran en la costa oriental de los Estados Unidos de América, conformándose lo que actualmente es la base del poblamiento del territorio norteamericano. En esa costa pues se asentaron las primeras migraciones con distintas costumbres y tradiciones, pero sobre todo con una base política que ya traía sus raíces desde Europa, porque se desplazaban familias formalmente constituidas. En cambio, el poblamiento de Sudamérica tenía otras características. Los descubridores y colonizadores eran aventureros, personas que venían a buscar fortuna, y eso lógicamente hace que las características del desarrollo de ambas formas de colonización sean bastante diferentes. También al establecerse estas poblaciones, pues se dan factorías comerciales que eran los puntos de intercambio de mercancías entre los pueblos. Estamos hablando de una forma de transporte marítimo principalmente, ya que no estaban desarrolladas otras vías de tráfico como lo ha hecho posible la globalización y la tecnología actual, donde la mercancía se mueve pues por vía aérea o por vía terrestre también, de forma masiva en medios mucho más ágiles que lo que podía hacerse por medio de la navegación. Y está también la expansión territorial, que es el fenómeno que finalmente hace que se multipliquen las fronteras alrededor del mundo, porque al descubrirse nuevos territorios y al
crecer la población, lógicamente también crecen sus necesidades de materias primas, y eso hizo que los pueblos europeos, sobre todo, empezaran a colonizar África y otras regiones del mundo que estaban todavía inexploradas o disponibles para esos intereses expansionistas de varias naciones europeas. Frente a ese fenómeno del movimiento de la población, hay dos modelos económicos que son determinantes. Uno, el esclavista, que ya pues lo hemos tratado someramente al decir que los africanos fueron sometidos contra su voluntad y traídos aquí a desempeñar labores relacionadas con la minería y la explotación agraria, entre otras labores que por el territorio, por la naturaleza hostil de la zona, eran bastante penosas y de mucha dificultad para los colonizadores europeos, y por tanto echaron mano de esa mano de obra que les resultaba pues bastante manipulable, ¿sí? Y también el modelo económico expansionista y de gran envergadura, que es el capitalismo. Cuando hablamos de la motivación para mover una población, encontramos con el desarrollo del capitalismo, lógicamente, la tecnología y los avances de la era industrial que hacen que el atractivo de las ciudades desplace la población agraria, la población del campo, provocando un éxodo rural que lógicamente estaba motivado por la educación y la salud, las mejores condiciones de vida que podían tener los campesinos para sus hijos, y también pues por el empleo y la vivienda. Pero las dos cuestiones fundamentales en las que se motiva ese desplazamiento poblacional son sobre todo educación y pues salud, ¿no? O sea, tener mejores condiciones de vida, provocando un éxodo cada vez más intenso de población rural a las zonas urbanas. Bueno, el tema pues es bastante amplio, y las preguntas giran justo en torno a lo que les acabo de explicar. Espero que cualquier duda o inquietud pues se pongan en contacto vía WhatsApp para poderles colaborar. Y al final de la guía encuentran un mapa donde vienen representados los puntos desde los cuales hay mayor movimiento de población. Bueno, espero que tengan éxito en el desarrollo de esta guía. Recuerden que es fundamental entender cada texto, pues buscando una pregunta esencial dentro de la información. O sea, es la forma de condensar la información, es mediante la pregunta, y así poder darle respuesta lo más asertivamente posible. Por ejemplo, en el primer texto, donde culmina diciendo: entre las muchas motivaciones positivas que puede tener el movimiento de población, podemos señalar que una de las causas que menos afecta a la integración familiar es. ¿Qué les diría yo ahí para enfrentarse a esa primera pregunta? Entonces vamos a buscar cuáles son las motivaciones positivas para que haya movimiento de población, pero a la vez integración familiar, o sea, que no se disuelva la familia al momento de buscar desplazarse. Pues lógicamente acá debemos tener en cuenta que, como se ha dicho en la exposición, hay una oferta de mercado mundial a la que lógicamente acceden las personas que están preparadas, o primero tienen que conocer de la tecnología para poder acceder a la oferta. Eso es un principio lógico, por lo cual implica un nivel de educación que les permita ese conocimiento, y también tener cómo competir en esa oferta laboral en el mercado mundial. Entonces, tener esas facilidades implica que
las personas que ya están vinculadas familiarmente, pues tengan el interés de moverse de un lugar a otro y también preservando el vínculo familiar. En cambio, cuando lo que prima es la necesidad, pues hay personas que se van de un lugar a otro buscando mejores condiciones de vida, pero arriesgando todo lo que tienen o dejando atrás todo lo que tienen, pues para ir en busca de esas oportunidades. Bueno, espero que hagan un buen trabajo y les deseo una feliz semana.